Vamos a jugar a hacer preguntas de ingeniería eléctrica. Siguiente pregunta. ¿Qué es un resistor? ¿Un componente que limita el flujo de corriente o un componente que almacena energía? Un componente que limita el flujo de corriente. ¿Sabías que los resistores están clasificados por su resistencia y su tolerancia? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la unidad de la resistencia eléctrica? Faradio o ohmio. Ohmio. ¿Sabías que la ley de Ohm relaciona la resistencia con la tensión y la corriente en un circuito? Siguiente pregunta. ¿Qué es un circuito en serie? ¿Un circuito donde la corriente sigue un solo camino o un circuito con múltiples caminos? Un circuito donde la corriente sigue un solo camino. ¿Sabías que en un circuito en serie, si un componente falla, todo el circuito deja de funcionar? Siguiente pregunta. ¿Qué mide un voltímetro? ¿Voltaje o corriente? Voltaje. ¿Sabías que los voltímetros deben conectarse en paralelo con el componente que se va a medir? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de corriente produce una batería? ¿Corriente alterna o corriente continua? Corriente continua. ¿Sabías que las baterías tienen dos terminales, uno positivo y uno negativo? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el símbolo del voltio? Omega o V. V de voltio. ¿Sabías que el voltio se nombra en honor a Alessandro Volta, un pionero en el estudio de la electricidad? Siguiente pregunta. ¿Qué es un capacitor? ¿Un componente que almacena energía en forma de campo eléctrico o un componente que limita el flujo de corriente? Un componente que almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Sabías que los capacitores pueden almacenar energía temporalmente para su uso en circuitos eléctricos? Siguiente pregunta. ¿Qué es un transformador? Un dispositivo que cambia el voltaje de la corriente eléctrica o un dispositivo que almacena energía. Un dispositivo que cambia el voltaje de la corriente eléctrica. ¿Sabías que los transformadores funcionan según los principios de la inducción electromagnética? Siguiente pregunta. ¿Qué es la inductancia? La propiedad de un circuito que se opone al cambio en la corriente o la propiedad de un circuito que almacena energía. La propiedad de un circuito que se opone al cambio en la corriente. ¿Sabías que la inductancia se mide en henrios H? Siguiente pregunta. ¿Qué es un diodo? Un componente que permite el paso de corriente en una sola dirección o un componente que limita el flujo de corriente.
Un componente que permite el paso de corriente en una sola dirección. ¿Sabías que los diodos son esenciales en la rectificación de la corriente alterna? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de un fusible en un circuito? Proteger el circuito al interrumpir el flujo de corriente en caso de sobrecarga o almacenar energía. Proteger el circuito al interrumpir el flujo de corriente en caso de sobrecarga. ¿Sabías que los fusibles deben ser reemplazados después de que se queman, a diferencia de los disyuntores? Siguiente pregunta. ¿Qué es la frecuencia eléctrica? ¿El número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal o la cantidad de corriente en un circuito? El número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal. ¿Sabías que la frecuencia se mide en Hz, Arte, y la frecuencia común en muchos países es 50 o 60 Hz? Siguiente pregunta. ¿Qué es la impedancia? La oposición total que un circuito presenta al paso de corriente alterna o la cantidad de energía almacenada en un circuito. La oposición total que un circuito presenta al paso de corriente alterna. ¿Sabías que la impedancia combina la resistencia y la reactancia en un circuito AC? Siguiente pregunta. ¿Qué instrumento se usa para medir la corriente eléctrica? ¿Amperímetro o voltímetro? Amperímetro. ¿Sabías que los amperímetros deben conectarse en serie con el circuito para medir la corriente? Siguiente pregunta. ¿Qué es un relé? ¿Un interruptor controlado eléctricamente o un dispositivo que almacena energía? Un interruptor controlado eléctricamente. ¿Sabías que los relés se usan ampliamente en sistemas de control para operar otros dispositivos automáticamente? Espero que te lo hayas pasado bien. Dale al like si te ha gustado y suscríbete para más contenido futuro. Gracias. Hasta pronto.